En la clase de hoy me interesa desarrollar la Ley de Educación Nacional de 26.206 y tener en cuenta, por cierto, como hemos hecho en las clases anteriores, el contexto histórico, político, social, económico y cultural de nuestro país, aquí en Argentina. Para comprender es necesario este análisis sociohistórico y, insisto, para comprender y poder tener esa capacidad explicativa de saber las circunstancias y los aspectos relevantes que van a dar lugar a esta implementación de ley. Considerando entonces el contexto sociopolítico de la Argentina, podemos comprender, insisto, explicar el escenario educativo de comienzos del siglo XXI. En líneas generales, lo que hemos visto en las 8 clases anteriores, hay 3 leyes educativas que establecen como el marco normativo educativo, lo que yo digo como una matriz, hay un molde de educación, es la ley 1420 de 1884, que es esa matriz del sistema educativo nacional de larga duración, que estableció la educación primaria universal, obligatoria, gratuita, laica, gradual, estableció los 7 años de educación obligatoria entre los 6 y los 13 años. Hay la creación de un ethos de igualdad, es decir, de un sentido de pertenencia, es decir, el sentido nacionalizador, bien, la idea de la nación irrumpe en las aulas, en el sistema educativo, los símbolos patrios, el himno, el guardapolvo, con la homogeneización cultural, bien, se establece una igualdad, pero también se borra las diferencias, se las tapa, bien. Por lo tanto, insisto en que es de larga duración porque estuvo vigente por más de 100 años, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Luego, en la clase anterior, analizamos la Ley Federal 24.195 de 1993, dentro de este contexto de reformas del Consenso de Washington, vinculadas, coqueteando con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Aquí lo que tenemos es la descentralización del sistema educativo, está la estructura del EGB, 9 años, más un polimodal con 3 años, es la transferencia de escuelas nacionales a las provincias, hay una fragmentación del sistema educativo, y esto fue impulsado por el riojano Carlos Menem. Marcó una nueva organización educativa, pero con una gran lanza de la desigualdad, ¿bien? Y reforzando sobre todo la privatización, la lógica del mercado. En esta tercera etapa, comienzos del siglo XXI, la Ley 26.206, promulgada en el 2006. Su marco normativo es 13 años de educación obligatoria, la primaria, la secundaria, 8 modalidades educativas, y también se establece una inversión del 6% del PBI, bien, del Producto Bruto Interno. Y esto fue sancionado, establecido durante el gobierno de Néstor Kirchner, lo cual se buscó es revertir la fragmentación, la desigualdad y promover, garantizar una calidad con equidad. Entonces, dicho de manera resumida, la Ley de Educación Nacional se establece a partir de un contexto de crisis, es decir, el agotamiento de la ley federal. Hay una fragmentación del sistema educativo, donde tenemos la desarticulación a nivel nacional que va a generar profundas desigualdades, hay un deterioro de la calidad hasta entonces, hay un empobrecimiento de los saberes adquiridos, la ausencia de teorías, que como veíamos también encuentra su urdimbre en las consecuencias del terrorismo de Estado. También hay una pérdida del sentido del rol, la autoridad de la enseñanza, de los agentes educativos, y hay una segmentación sin precedentes en las aulas. Sumado a todo esto está el cierre de las opciones técnicas. Bien, hay un desmantelamiento que ocurre desde la década del 70 y los 90 de la educación técnica profesional, es decir, la pérdida de fuentes laborales docentes. Y por lo tanto esto implicaba que se tuviese que realizar una reubicación de esos docentes.
hay un marco legal preparatorio entre el 2003 y el 2006 que fue dando lugar a esta ley 26.206. Cuando asume Néstor Kirchner, recordemos que asume en el 2003 en un contexto político de inestabilidad, de ingobernabilidad. Hay una fragilidad gubernamental a partir de la crisis del corralito financiero en el 2001, la sucesión de 6 presidentes seguidos en menos de 10 días, una gran deuda del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto la desconfianza de la sociedad civil en la política, bien, como la garantía de las demandas. Entonces aquí lo que tenemos ya partiendo del 2003, hay una ley 25.864 que fijó 180 días obligatorios del sistema educativo y también aseguraba a su vez la obligatoriedad, el cumplimiento de los días escolares, pero también fijaba garantías para el salario docente, es decir, como el techo básico mínimo para el funcionamiento del sistema, que se cumplan tantos días educativos, en este caso 180 días de clase obligatorias y regular el salario docente. Luego, en el 2004, el año siguiente, la ley 25.919, se va a establecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, es decir, fortalecer el laburo de los profesores. Bien. En el 2005, la ley 26.058 va a fijar la educación técnico-profesional y va a brindar también aquí un marco regulatorio a las escuelas bajo esta modalidad. Asimismo, en este año, en el 2005, la ley 26.061 es la protección integral de los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes, recuperando la vanguardia peronista, ¿no?, que veíamos en la década del 40 de la ley Simini como sujetos activos en el ejercicio de la ciudadanía. El 2005 la verdad que fueron años de empuje, de una celeridad para recuperar la calidad, la mejora en las instituciones, porque también vamos a tener la ley 26.075, donde hay un financiamiento educativo y donde la inversión en la educación tiene que ser como el techo mínimo el 6% del PBI. Sumado a esto, que ya es un montón, tenemos la ley 26.150, que ahí establece el programa de educación sexual integral, es decir, que los y las estudiantes puedan reconocer justamente los saberes acerca de el sexo, pero que esto es un campo amplísimo, ¿no?, que va desde la identidad, de pensarnos, ¿no?, nuestras orientaciones sexuales, de género, cuestionar nuestros apellidos, ¿no?, materno o paterno. Es una recomposición, una actualización incluso del sentido tradicional de la familia. Es una invitación también a poder pensar de otra manera la educación dentro de las aulas. Claro está que esto ha sido un campo de discusión hasta el presente, ¿no?, hasta el 2025, acerca del abordaje de la ESI, ¿no?, porque implica pensar el cuerpo, ¿no?, que es el lugar privilegiado del poder. Entonces, ante ese poder hay que pensar también los derechos que nos recubren. La estructura de la ley 26.206 va a tener 4 niveles educativos: la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y también la educación superior. En este último punto se está pensando en la educación universitaria y no universitaria. Y a su vez hay 8 modalidades educativas, formidables, que van desde la educación técnico-profesional, artística, especial, permanente, rural, intercultural, bilingüe, en contextos de privación de libertad, la educación hospitalaria y domiciliaria. Es decir, lo dije muy rápido al pasar, ¿no?, eso está
incentiva que se pueda leer la ley, son 30 páginas, se lee en un rato, con dedicación, reflexión. Y estas 8 modalidades educativas acá tenemos para hacer otra clase, ¿no? Desde lo técnico profesional, para formar justamente una mano calificada y que no esté ninguneada, la educación artística, referido a las capacidades expresivas del ser humano, la educación especial, atendiendo a las necesidades específicas de niños, niñas, hombres y mujeres, la educación permanente para jóvenes y adultos, educación rural, en los contextos bien rurales, valga la redundancia, del campo, la educación intercultural bilingüe, el respeto a la diversidad cultural, en la privación de la libertad, es garantizar el ejercicio de derechos, y la educación hospitalaria domiciliaria es que haya una continuidad educativa y no una interrupción. La inversión en la educación aumentó bien lo decía, del 3% al 6% del PBI, entonces hay una inversión educativa, hay un financiamiento, y esto implicaba un crecimiento del 50% en la educación. Me estoy refiriendo desde recursos económicos, la mejora de la calidad, de la equidad, y poder pensar a la escuela no como un gasto desde el Estado, sino como una inversión. Es decir, que también a comienzos del siglo XXI, los primeros gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández establecen también una nueva lógica de Estado, que podemos decir como un Estado social, ¿bien? Un Estado que establece particularmente la justicia social. La educación técnica profesional va a tener un marco propio, la extensión de la escolaridad. Hay niveles que se comprenden, ¿no? Desde el nivel secundario y el superior no universitario. Y también esta ligazón, insisto, para las 2 leyes anteriores, estas matrices, la articulación con el trabajo, ¿bien? Con el mercado, con la economía, porque la educación técnica profesional va a brindar a los jóvenes habilidades para carreras universitarias u oficios que los acerquen a un mercado laboral específico. Lo que permite esto es tener mayor oportunidades de crecimiento. Hay núcleos de aprendizajes prioritarios, hay una cohesión social. Estos saberes prioritarios se van a establecer a partir de las NAP, bien, estos aprendizajes concretos, bien, que van a estar organizados por disciplinas en todo el sistema educativo nacional, y el objetivo central de esto, de tener aprendizajes prioritarios, es poner un techo, es que haya aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su ubicación geográfica o contexto socioeconómico. Y hay una flexibilización regional. Las provincias pueden establecer contenidos curriculares acordes a su territorio, bien, a su realidad específica, pero también respetando pari passu el carácter federal del país. Es cierto que hay otros desafíos, ¿no? Principalmente es el abandono y la repitencia, desde el abandono desde el ciclo básico. Otro problema no es cómo afrontar, qué realizar ante la repitencia de un año, de un grado, y el abandono. Claro está que cuando uno analiza en retrospectiva hasta el 2025, cuáles son los logros alcanzados, qué son los desafíos que aún quedan pendientes y qué horizontes se pueden proyectar a partir de la ley 26.206. Bien, esto lo que implica es un reconocimiento, una autocrítica de lo transitado con esta ley, poder realizar un diagnóstico actual y la comprensión y la explicación de esta coyuntura en la que ahora nos encontramos, 2025, con La Libertad Avanza, que tiene un proyecto de ley que borra de cuajo todo lo comentado hasta ahora, tristemente,
y que lleva el rótulo, entre comillas, de libertad educativa, cuando hay que repensar ese concepto de libertad, que en carácter liberal es la libertad del mercado, lo cual es gravísimo.